Saludos, esta es la quinta de 9 videoconferencias del séptimo módulo del curso Evaluación del Aprendizaje. Nuevamente este servidor, el Dr. Santiago Méndez Hernández, les da la bienvenida. En los módulos anteriores estuvimos hablando del análisis de datos, los datos cualitativos y cuantitativos, los tipos de variables, las medidas de tendencia central y las medidas de posición. En esta quinta videoconferencia estaremos hablando de la utilidad de las medidas de dispersión en la evaluación educativa. Espero que les sea de mucha utilidad. ¿Qué es una medida de dispersión? Vamos a ver algunos autores del curso de evaluación educativa. Por ejemplo, el doctor Lamberto Vera en 2002 mencionó que la dispersión indica el grado de diferencias que puede existir entre los estudiantes en un curso o grupo escolar. Si todos los estudiantes de un grupo tienen calificaciones A y B, decimos que es un grupo homogéneo. Los estudiantes están en A y B. Es heterogéneo si unos estudiantes del grupo tienen calificaciones muy altas y otros tienen calificaciones muy bajas. ¿Por qué? Porque hay mucha dispersión entre esas calificaciones. Veamos entonces cuáles son esas medidas de dispersión. Vamos a mencionar tres: el rango, la varianza y la dispersión, la desviación estándar o típica. ¿Okay? Hay otras, pero nosotros vamos a darle énfasis en este curso específicamente a esas tres: al rango, la varianza y a la desviación estándar. Y comencemos con la más sencilla, pero no la mejor. Esta es el rango. Esta medida de dispersión nos indica la distancia entre los datos. Se calcula restando el dato mayor, lo vamos a restar del dato menor. No es la mejor medida de dispersión porque no es tan precisa como la varianza y la desviación estándar al solamente considerar dos datos, el dato mayor y el dato menor. Y ahí ven un gráfico que le explica lo que es el rango. La varianza es la medida de la cantidad en que los valores de los datos varían entre sí. ¿Cuánto varían entre sí? ¿Ok? Nos ayuda a determinar el grado de homogeneidad, cuán parecidos son los datos provenientes de una muestra. ¿Ok? Es una distancia entre las medidas individuales y el promedio. ¿Bien? Así que voy a moverme hacia mi costado para que podamos ver esta distribución que tenemos aquí, esta gráfica. Si este fuera aquí el mismo medio, esto es una distribución normal, pero no siempre va a ser una distribución normal, eso sería lo ideal, ¿verdad? Así que aquí estaría la media, pues vamos a mirar cuánto es la distancia sumada de cada uno de los datos referentes a la media. Esa es la varianza. ¿Ok? Cuanto más dispersión se observe, o sea, más distancia respecto a la media haya, entonces menos homogéneas son las observaciones. Entre más disperso, o sea, entre más grande es la varianza, más heterogéneas son las puntuaciones. Por tanto, usted va a ver eso más amplia, ¿verdad? Va a ser la varianza, más disperso. Cuando estamos hablando de puntuaciones que son homogéneas, es que tienen una varianza más pequeña porque están bien cerquita de la media. Cuando hablamos entonces de desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, entonces tenemos que mencionar lo siguiente. Para conocer con detalle un conjunto de datos, no basta con conocer la medida de tendencia central, la moda, la mediana y la media, no. Sino que necesitamos conocer también la desviación que presentan los datos en su distribución respecto a la media aritmética de dicha distribución. El propósito es tener una visión de los mismos más acorde con la realidad al momento de escribirlo e interpretarlo para tomar decisiones. No es lo mismo. Vamos a ver si yo tengo aquí ya mismo le presento un ejemplo. Vamos a continuar hablando y luego le presento un ejemplo en el caso de educación.
La desviación estándar o típica, ¿verdad?, denotada por esos símbolos, ¿verdad?, dependiendo de la porcentaje del conjunto de datos, que se asigna un símbolo u otro. Como no es un curso de estadística, no voy a entrar en detalle. Uno es que la población sea conocida, otra que sea desconocida, pero no voy a entrar en eso. Esta medida, la desviación estándar, es una medida de dispersión, lo que estamos hablando, para variables razón e intervalo. Como lo había mencionado al inicio, la raíz cuadrada es la raíz cuadrada de la varianza. Es la medida más efectiva, como lo contrario de lo que dije del rango. La desviación estándar es la más efectiva. Es la medida de dispersión más estable para determinar la dispersión de los datos respecto a la media. Ayuda a determinar si la distribución de los datos se ajusta a una distribución normal como la que tenemos aquí y que vamos a estar explicando en otra videoconferencia. Veamos entonces el ejemplo que les dije que les iba a hablar anteriormente. La maestra de ciencia administró un examen y los resultados tuvieron una media aritmética de 85. ¿Okay? Así que ella ya administró el examen, corrigió el examen de todo el mundo y cuando obtuvo el promedio de todos sus estudiantes le dio 85. Ella puede estar muy contenta asumiendo que sus estudiantes obtuvieron en general altas calificaciones y demostraron haber aprendido el material. Pero puede haberse equivocado en esa interpretación si no examina la desviación estándar. Entonces, alguien le recomendó que buscara la desviación estándar. Cuando ella la calculó, resultó en 13.28. 13,28 centésimas la desviación estándar. Esto es indicativo que los resultados de sus estudiantes están muy dispersos referentes a la media de 85. Por lo que tiene que ir entonces a la distribución de datos y ver cuáles estudiantes obtuvieron puntuaciones muy alejadas a la media para decidir qué va a hacer con esos estudiantes, ¿ok? Referente a ese tema que ella midió en el examen de ciencia. Así que, vuelvo y repito, no basta con que usted diga, no, mis estudiantes, la media de mis estudiantes fueron 85, sí, pero usted debe acompañarla del próximo valor, que es la desviación estándar. Y así usted ve si los estudiantes fueron muy homogéneos, usted puede decir chiji, ¿verdad? Disculpen la manera que lo expresé. Puede festejar. Pero si no son muy homogéneos, son muy heterogéneos, entonces hay que tener cuidado porque hay unos casos que fueron bastante distantes de la media y otros bastante, y otros están cerca, pero otros fueron bastante distantes en ambos extremos. Por lo tanto, hay que atender esos casos, principalmente aquellos que están muy bajitos, pues hay que tomar decisiones con ellos. ¿Cómo vamos a usar otra estrategia para enseñarle el mismo tema? ¿O voy a seguir adelante? ¿Qué voy a hacer? Eso depende de la desviación estándar. Hasta aquí esta quinta videoconferencia del módulo número 7. Ahora nos dirigimos a la sexta videoconferencia del séptimo módulo del curso de evaluación del aprendizaje. Espero que esta videoconferencia le estén siendo de mucha utilidad para ir conociendo cómo aplicar la estadística a la evaluación educativa.